del atentado en Tarata, que dejó 25 muertos, cientos de heridos y un dolor profundo en la ciudad, tenemos que pensar en las circunstancias de ese atentado. Recién en Lima muchos notaron, sobre todo las autoridades, que sufríamos esta situación de terrorismo completamente violenta porque se atacó la capital. Es momento de retomar estas conversaciones para prevenir que esto vuelva a ocurrir. ¿Y qué pasa? No solo están siendo excarcelados muchos de los líderes de Sendero Luminoso, sino también hay un brazo armado, un brazo político, hay un brazo armado y además hay propaganda. Y hay una serie de jóvenes que no recuerdan porque no lo vivieron y que además toman este tema de una forma muy sencilla. Lo vamos a conversar en nuestros estudios con Luis Alberto Sánchez, él es senderólogo y ya está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablamos de 26 años de Tarata, pero también tenemos que mencionar de todo lo que gira alrededor, no solamente del atentado en Tarata, sino de las víctimas que no han sido reparadas, de los casos que siguen en juicio y además de un brazo armado y un brazo político que siguen operando. No es que vencimos en esta lucha contra el terrorismo. Bueno, sí, obviamente tenemos un problema con lo que es el Plan Amanecer y el Movadef y el FUDEC, que obviamente ellos están incubando condiciones para una futura lucha armada. Y es frente a este problema que obviamente gente como nosotros, Huayna Perú, hemos digamos, denunciado una serie de hechos. El atentado de Tarata es, al menos a la memoria histórica, es lo que son 25 muertos, 155 heridos y 3 millones de dólares en daños materiales. Obviamente pues estamos frente a un hecho demencial en el país. Obviamente este atentado además fue perpetrado por el autollamado camarada Daniel, psicópata miserable, Carlos Daniel Mora, que obviamente pues hizo todos estos atentados para asesinar personas, y desestabilizar no solamente al Estado, sino a cada uno de los ciudadanos para de esa manera, entre comillas, ganar en lo que ellos llaman la lucha armada, que fue en realidad una violencia, un terrorismo completamente desalmado. Era llamar la atención y remecer por completo los cimientos del Estado de Derecho. Era un ejército de psicópatas, 400 y 500 kilos aproximadamente de ANFO, hicieron toda esta explosión. Y obviamente pues uno de los peores atentados de la historia del país en general, en todo lo que hizo Sendero Luminoso. Además de esto, pues lo que es Sendero Luminoso, el Plan Amanecer, como había dicho, lo que es el FUDEC, el Movadef, cabe recordar además que digamos los últimos gobiernos no han incidido en lo que es el tema de enseñar en las escuelas lo que fue Sendero Luminoso. No se ha hecho eso. ¿Qué se está enseñando en las escuelas? ¿O no se enseña absolutamente nada? No se está enseñando nada. Lo poco que se ha enseñado es por algunos profesores, que algunas cosas se enseñan sobre Sendero Luminoso y sobre lo que la currícula, lo que dice en sí, es muy confusa. No es una currícula detallada que esclarezca los hechos en los cuales el alumno pueda darse cuenta que fue Sendero Luminoso un grupo terrorista, un grupo de asesinos y que su comunismo fue el culpable de tantas muertes y tanto atraso al país. Eso no se está enseñando en las escuelas, en las universidades tampoco se está haciendo eso. Que inclusive, bueno, ustedes desde Huayna han tratado de alertar que en las universidades está circulando este diario y esta propaganda. Amnistía General. Amnistía General. Sí, es un diario terrorista y que incluso hace poco ya está en su edición número 19, incluso actualmente están fabricando volantes también, es decir, folletos, en los cuales también pues dicen una serie de críticas contra el gobierno, están apuntalando en este tema de la corrupción por los fallos del Poder Judicial y en los cuales pues están obviamente pues llevando agua para su molino. Lo que es claro es que están apuntando a la población que desconoce lo que ocurrió durante estos años de terrorismo. La juventud de todo el país. La juventud de todo el país prácticamente desconoce quién fue Miguel Guzmán Reynoso, desconoce que actualmente Osman Morote está al mando de Sendero Luminoso y que que además tiene arresto domiciliario. Exacto, tiene arresto domiciliario y además la gente de Sendero está planteando liberarlo totalmente. Es decir, digamos, la libertad de Osman Morote ha sido parte de la operación Némesis.
que es una operación denunciada en una oportunidad por Buenacuna, Perú, y es una operación pues de libertad no solamente para Osman Molote, para Marixa Garrido Leca, para el propio Abimel Guzmán, para Irene Parraguirre, que aún no salen en libertad, pero es una operación que lleva aproximadamente entre 3 y 4 años. Y esta operación ha sido llevada a cabo por el brazo legal de Sendero Luminoso, que es Rato Iuris. Y aunque parezca increíble, están sacando en libertad a su gente. ¿Cómo está operando en este momento Sendero Luminoso? Porque tenemos noticias dispersas de lo que ocurre en el Brain, tenemos noticias dispersas del brazo político, de Movadef, del FUDEP, y tenemos estas noticias que cada vez que las vemos nos genera una especie de shock ver que quienes eran miembros del Comité Central, muchos de ellos ahora están en libertad, cumplieron sus condenas, o en el caso de Morote, exceso de prisión preventiva por casos por los que todavía no ha sido juzgado. Bueno, sí, hay que aclarar acá un punto. No todos purgaron cárcel. Muchos de los terroristas simplemente no se entregaron, es cierto, acataron el acuerdo que había hecho Abimel Guzmán con el gobierno de Fujimori, pero no se entregaron, pasaron la página y muchos de ellos actualmente están integrando o se han reintegrado a lo que es el Movadef. Es decir, está gente con las manos manchadas de sangre que nunca pagó cárcel, hoy vienen a hacer protestas, marchas y a reivindicar lo que es el pensamiento Gonzalo en universidades, en colegios y en diversos lugares. Es decir, tenemos un grave problema. En cuanto a lo que tú me dijiste sobre el Brain, sí, en el Brain, como yo he dicho bien claro, hay dos grupos terroristas. El Comité de Base Mantel Rojo, que sí está a favor de Abimel Guzmán y Sendero Luminoso, y el otro que es el militarizado Partido Comunista del Perú, que si bien es una decisión de Sendero Luminoso, si bien se ha apartado de Sendero Luminoso, es de igual forma un grupo terrorista. Hace poco se publicó los diarios terroristas del Brain, en el cual se informaba de todo esto y lo confuso que era en parte su pensamiento, pero al fin se pudo llegar a determinar qué cosas son. Son un grupo terrorista, es cierto, son como la analogía de lo que era el Al-Qaeda y el ISIS. El ISIS sale de Al-Qaeda, pero no es Al-Qaeda. Es lo mismo que pasa con los jefes Palomino. Lo que sí es Sendero Luminoso son el militarizado, el Comité de Base Mantel Rojo, dirigido por Nexel López. Ese grupo sí está haciendo propaganda en universidades, tiene alguna presencia mínima en lo que es la San Marcos y la Cantuta, la Universidad Micaela Bastidas, entre otras, y en la Villarreal. También hay una pequeña célula. ¿Tienen fondos entonces para hacer todo este trabajo político? En el caso del Comité de Base Mantel Rojo, el dinero está en narcotráfico. Y en el caso del Movadef y FUDEC, hay que buscar las cuentas perdidas de Abimel Guzmán, las cuentas secretas de Abimel Guzmán de la década de los 80, producto del narcotráfico, porque esas cuentas nunca se abrió nada, nunca se buscó a las personas que teníamos que eran los testaferros de estas cuentas. No se hizo nada con eso, y es posible, pues, o mejor dicho, Movadef debe tener estas cuentas, al menos una de esas cuentas con las cuales se financia, porque Movadef pues ha estado haciendo una serie de operaciones políticas internacionales, viajes, gastos, lo que es la extinción del FUDEC, que hace poco se evitó. Entonces pues son gastos pues que requieren no de miles de soles, sino de millones de soles. Señor Sánchez, muy brevemente, ¿qué significa esta fecha de Tarata para Sendero Luminoso? Obviamente ellos han negado los hechos. Actualmente hay un caso que es el caso Perseo, y también los nuevos juicios del caso de Tarata, que ellos ya han salido pues a negarlos. Supuestamente ellos lanzan una explicación en las cuales pues Abimel Guzmán no dio ninguna orden, de que el Comité Central de Sendero Luminoso no tiene nada que ver. Eso es una absoluta falsedad lo que ha dicho Movadef y el FUDEC. Abimel Guzmán fue el que dio las órdenes para el atentado de Tarata. Y eso es algo que tiene que quedar exacto, claro. Y Osman Molote también tuvo que ver en las órdenes, porque obviamente pues en las cárceles, desde las cárceles, cuando estaba Osman Molote en las cárceles, también era parte integrante de las decisiones del Comité Central de Sendero Luminoso. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Sánchez, y por hablar de este tema. Vamos inmediatamente a escuchar al presidente de la República, Martín